Qué gusto saludarlos de nuevo. Su programa Tiempos de esta semana de alrededor de 17, 18 de abril. Qué rápido está pasando el tiempo. Bueno, esta vez vamos a hablar de la vida en Sonora en la época virreinal. Y para hablar de eso me acompaña mi amiga, la doctora en Historia María del Valle Borrero Silva. Ella es asociada de la Sociedad Sonorense de Historia y es una orgullosamente sevillana. Vamos a hablar de los españoles que llegaron aquí y una española nos va a hablar de eso. María del Valle, pues ¿cómo batallamos para hacer que vinieras? Estás muy ocupada. Ella es investigadora del Colegio de Sonora y teníamos como un mes tratando de agendar este programa. ¿Cómo se debe de decir, María? ¿Virreinal, novohispano o colonial? Yo me iría más por, bueno, buenas tardes, muchas gracias y por fin ya me hiciste que llegara a este programa que con mucho gusto. Tú me hiciste ir a la sociedad a dar una conferencia el martes. Está bien. Me preguntabas qué es lo más correcto. Yo me iría por la definición de época virreinal. ¿No? Porque yo cuando le doy, hablo con los alumnos o con quien debatimos acerca de este tema, época colonial, siempre les digo, es que desde la metrópoli estos territorios no eran considerados como colonias, sino eran parte del imperio. ¿No? Entonces, era una parte más de, entonces no son las colonias, corresponde a otra periodización, a otra etapa de la historia, ¿no? Que ya serían como una segunda, siglo XIX, cuando ya se empieza todo, esa repartición de África, de Asia, de Indonesia, ¿no? Entonces, pero España no consideraba, o la península ibérica no consideraba a estas posesiones como colonias, sino como parte del reino, ¿no? Del reino, ¿no? Administrados a través de los virreyes. Un virrey. ¿Y de cuándo a cuándo es el periodo de este? Pues el periodo virreinal podríamos considerarlo desde los primeros viajes y de la llegada bueno, a territorio novohispano, a territorio mexicano, sería más bien cuando llega Cortés, ¿no? Cortés y las primeras exploraciones y cuando ya se adentra desde Veracruz hasta lo que llega a ser la capital del virreinato, ¿no? Y la época virreinal, bueno, pues podemos a lo mejor considerarla hasta la 1810, que empieza la Guerra de Independencia. Hay quien la alarga hasta 1821. Cuando se declara la independencia. ¿No? Entonces, pues sí, es un gran periodo de la historia que se comparte entre México y España, ¿no? Pero mucho más corto del que sufrieron ustedes con los moros. Que fueron 8 siglos, ¿no? Acá nomás tuvimos... ¿Qué? 300 años. 300, 400 años, ¿no? 300 años. Exactamente. Bueno, ¿y cómo llegaron a esta parte de la Nueva España, el noroeste de la Nueva España, el territorio desconocido, los primeros españoles? Pues mira, este proceso de llegada de los europeos, de los otros vecinos que ya estaban asentados en el centro del virreinato, corresponde a un proceso de expansión desde el centro hacia el norte, ¿no? Es decir, ya si más o menos fechamos la llegada de los primeros civiles, misioneros, presidiales, viajeros, es en torno a 1600, es decir, la llegada de los europeos, la llegada de los ya algunos criollos y al noroeste, es en torno a 1635, 1640, ¿no? Es decir, la primera capitulación que se realiza con un particular, porque acuérdate que estos son empresas privadas, ¿no? Es decir, los procesos de la colonización, conquista, tienen varias etapas. Entonces, entre particulares, la corona lo que hace es que firma una capitulación como un contrato, ¿no? Entonces, yo voy a ir a esta parte de tal sitio, me comprometo con esto, pero a cambio la corona me da tantas cosas, ¿no? Entonces, el primer civil que hace esta capitulación es don Pedro de Perea, de origen andaluz, y se compromete. Él venía desde Nuevo México, ya pues por otra circunstancia él había estado, era capitán de Sinaloa, presidial. Pero antes de Nuño de Guzmán. No, eso fue en 1535, después, ¿no? Es decir, la primera capitulación para llegar y poblar el noroeste, al norte del río Yaqui.
Al norte. A ver, y luego... Es decir, a ver, antes de eso, ¿no? Sí. Lo que estaba mencionando el niño de Guzmán, en este proceso estábamos hablando de eso, ¿no? ¿Cómo llegan al noroeste? Es el proceso de expansión que se da desde el centro hacia el norte. ¿En busca de qué? Riquezas, tierras, ya la población en el centro pues ya estaba bastante concentrada, ¿no? Entonces necesita, obviamente, son válvulas de escape, ¿no? Claro. Y alentadas, ¿por qué? Pues alentadas por las riquezas míticas, las ciudades famosas. Es decir, la mitología sigue predominando en este proceso de conquista, ¿no? Quíbora, Sibila, las 7 ciudades, los reinos de las Amazonas, impulsado un poco por eso, bueno, llega este proceso de expansión hacia el norte que tiene varias etapas. La 1535, que es como tú mencionas, es una fecha clave porque se llega hasta Culiacán, Nuño de Guzmán funda... Pero al territorio de lo que hoy conocemos como Sonora. Como Sonora, la primera capitulación entre civiles, entre un civil para llegar con pobladores en 1640. Los jesuitas llegan antes. Que Perea. Es decir, aquí estamos hablando de dos procesos. Una vez que se frena la expansión española en Culiacán, en 1535, el famoso Urdaide con un... Ese es militar. Militar que llega de manera muy cruenta y pues fracasa, Violenta. ¿no? Entonces hay un proceso ahí en el que la corona se da cuenta de que esa no es la forma de llegar en este proceso de seguir reconociendo el territorio. No es la espada la que va... No, es la cruz. La cruz. Y mandan la cruz. Y mandan, surge, acuérdense, en la época de la Contrarreforma, la orden de los jesuitas, Entonces llegan los jesuitas, ¿no? Es decir, y también, bueno, todo este proceso que conocemos de que los indígenas de ese territorio, es decir, al sur del río Yaqui, la zona que sería hoy Mayo, norte de Sinaloa, ¿no? Lo que es Sinaloa, el fuerte. Entonces, bueno, como que solicitan la llegada de los misioneros jesuitas. Entonces, empieza todo un proceso de aparición de misiones, y la misión no llega sola, llega con el colono, pero también llega con otra institución que este querido amigo, que en paz descanse, que es Sergio Ortega, habló como este sistema misional llega con esta otra institución que es el presidio, ¿no? Ese binomio. El cuartel militar. Ese binomio. El jesuita y la protección, del cuartel militar, ¿no? Y los colonos que tienen que producir también alrededor. Pero claro, entonces, muchas veces se ha centrado, el foco se le ha puesto mucha atención a lo misional. Durante mucho tiempo esa ha sido como no había otra. Bueno, y sí tuvieron su importancia, sí ha tenido su peso. Es decir, tampoco lo podemos olvidar, ¿no? Aquí estuvieron, obviamente, durante mucho tiempo, hasta 1767, las misiones jesuíticas, ¿no? Pero también, como que hay que prestar también atención a lo que significó la llegada de presidiales, soldados, las familias, quiénes eran, y por otro lado, quiénes son los civiles que vienen, quiénes son los que están cultivando la tierra, quiénes son los que están produciendo las minas. Eso es lo que pasa. Pues no le hemos dedicado mucha atención, y esa es una faceta y una parte de la historia que hay que empezar a hacer, ¿no? Desde el siglo XVII, es decir, reconstruir quiénes son estas familias. Por ejemplo, yo pertenezco a esas familias. Claro. Yo estudié la historia genealógica de mi familia y no eran mineros, no eran soldados, no eran, eran colonos. Colonos, ¿no? Que vienen a buscar y a ver qué encuentran y a vivir. Bueno, y tienen que producir también para alimentar a la gente para sobrevivir pueblos, de minas hay un pequeño avance de esta que podríamos llamar como población civil que hizo el profesor Jesús Terán cuando, con un interés muy particular de reconstruir la llegada de los vecinos y al San Felipe Jesús. Encuentra un pleito de tierras y eso le hace, unido al pleito de tierras, aparece información desde 1639-40 con este Pedro de Perea. Sí, es decir, cuando llega Pedro de Perea no viene sola, se trae a su familia desde Nuevo México. Y él invita a la familia Granilla. Entonces, todos, esta familia obviamente son los que empiezan a solicitar, y ahí están las solicitudes de tierra para beneficiar y ensayar plata. Es decir, ya se están dedicando. Es decir, esto es conforme alrededor de las misiones, ¿no? Que es donde está el agua, acordémonos que las misiones están donde hay agua. Entonces la población civil también, también se tiene que asentar, la población civil se tiene que asentar también donde hay agua para sobrevivir. Claro, pero los reales de minas no están necesariamente donde están los ríos. De hecho, no están donde están los ríos. Y ahí había que cultivar la tierra para alimentar y abastecer a las minas. Así se da el proceso, ¿no? De llegada, llegan misioneros, llegan poblaciones civil y llegan militares. Pero no fue tan fácil. No se encontraron a indígenas. ¿A quién se encontraron aquí? Nada de mansitos.
Bueno, en general la llegada, por ejemplo, siempre en la historiografía menciona que el pacto que establecen los misioneros jesuitas con los yaquis, por ejemplo, el establecimiento, la conformación de las misiones en sus pueblos originarios, sí, los 8 pueblos. La organización. Entonces eso permitió durante mucho tiempo que en el yaqui se viviera en paz. Hasta 1740 no se sublevan, no se rebelan los yaquis, ¿no? Sí. Y tan solo después de la rebelión que se va a dar en 1680 de los indios pueblos de Nuevo México, como que eso tiene una onda expansiva por aquí, pero no hay grandes, así como movimientos de rebeliones, sí hay resistencia, ¿no? Entre los seris, pues, entre los guaymas, los upanguaymas, toda esa los pima, pero eso va a ser luego, es decir, cuando ya está más o menos consolidado pues el establecimiento de las instituciones virreinales. Muy bien, ya tenemos, ¿no?, cómo vivían, quiénes eran, y cómo era la estructura de gobierno. ¿Cómo se gobernaba? La estructura de gobierno, bueno, todos sabemos que la cabeza de la representación del rey es el virrey, que está en la Ciudad de México, ¿no? Y se van organizando a partir de audiencias. Es la audiencia, por ejemplo, las dos grandes audiencias es la audiencia de Nueva Galicia, Guadalajara, y la audiencia de Nueva Vizcaya. Una vez que llega Francisco de Ibarra, son audiencias, juzgado de distrito, instancias, exactamente, son instancias donde tú vas a apelar y a recurrir. Y después están la organización a nivel más provincial, están las alcaldías mayores, están los corregimientos, pero aquí en Sonora se establecen alcaldías mayores. Pero paralelo a esto también está la autoridad del Papa a través de los jesuitas, que tienen bueno, la injerencia del Papa no sé hasta qué punto llegaría a este territorio. Sí tenían poder los jesuitas, pero a nivel, y eso es lo que va a ser también otra de las características que se va a dar en este territorio, son los conflictos entre las autoridades civiles y los tenían jesuitas. Poder, ¿no?, económico, los jesuitas eran los dueños de las misiones y tenían una enorme producción de ganado. Aunque ellos decían que no, ¿no? Claro, pero en los documentos y los informes dicen que no, ¿no? Que eran haciendas. Pues sí. Las misiones eran unidades económicas de producción, con una mano de obra indígena, ¿no? Entonces eso motivó muchos pleitos entre las autoridades, entre los vecinos y entre las autoridades. Pregúntale a Agustín de Vildósola, ¿cómo le fue? Bueno, vamos a hacer una pausa, se nos fue el tiempo como un suspiro. Vamos a regresar en un minuto, no se vayan a ir, porque vamos a hablar de la reestructuración virreinal. Bueno, ya regresamos. Nos preguntan por Periscope que en qué poblaciones se asentaron. Pues en todas las poblaciones que están a lo largo de los ríos: Río Yaqui, Río Mayo, Río Sonora, Río Matape. Y el Río Sonora, Tuape, todo. Aconchi, Huepac, Banamichi. El Río San Miguel. El Río San Miguel. Bueno, había otra preguntita ahí, la diferencia de tiempos. Pues, bueno, los jesuitas llegan... pues casi juntos, Casi juntos, 1600... ¿qué será? Principios de 1639 creo que llegan los jesuitas, es el paso más allá del río Yaqui, al norte, y después ya llegan 1640, se hace la capitulación con Pedro de Perea. Que fíjate, hay un dato curioso que yo me imagino que ya se conocerá, ¿no? Perea, como decía que era andaluz, le puso como nombre a esta región Nueva Andalucía, pero no prosperó, ¿no? Entonces, bueno, ya conocemos también, ya se ha hablado alguna vez del origen del vocablo Sonora, ¿no? Si están pensando que aquello era un territorio, era desconocido, pero era libre, estaba lejos, era el territorio marginal del virreinato, no había regulación, había muchísima regulación, muchísimas leyes para todo, la administración de la tierra, del agua, de los delitos, de todo. Había una estructura administrativa organizacional debidamente regulada. Y eso entra en crisis a finales del siglo XVIII. Regulada en teoría, ¿no? Decía, sí estaba la norma, y obviamente la legislación que se emanaba desde la corona, que está recogida en todas las leyes de India y en lo que se establece después que surge como el derecho indiano, es decir, desde la recopilación, desde las leyes de India, desde las leyes nuevas que surgen desde 1500. Pero siempre la frontera se relajan las normas, pues, no se relajan las normas porque el control no está. Sonora, la provincia de Sonora, si la ubicamos desde el río Yaqui hasta la Pimería Alta, que esos son los límites que más o menos así aparecen en los documentos para la época virreinal, tenía la autoridad en la Nueva Vizcaya.
¿no? Ahí estaba su gobernador antes de la creación de la gobernación de Sonora y Sinaloa en 1732. De Eloy, Chihuahua, pues. Entonces estaba relativamente lejos. La autoridad cercana es el alcalde mayor. Entonces, ¿qué hace la corona? Cuando llegan los informes y las noticias de que hay descontrol, de que hay abuso, de que llegan quejas, entonces la corona tiene un sistema para regular eso, que es el envío de visitadores, de jueces pesquisidores, para ver cómo está la situación en las provincias, ¿no? Y hubo la de que se realiza entre 1724 y 1729, que su misión principal es la visita de los presidios, pero también tiene como fin, hay una instrucción secreta por ahí que le llega a Pedro de Rivera, que es el visitador, para que le informe de cómo estaban los asuntos de gobierno en esas provincias, ¿no? Entonces, él propone la creación de la gobernación de Sonora y Sinaloa, o Sinaloa y sus agregadas, como una forma de concentrar y de unir unas 5 provincias que geográficamente y territorialmente están en un mismo espacio. Entonces, se unifican 5 provincias en la costa del Golfo de California, del Pacífico. Ya no dependen del gobierno de la Nueva Vizcaya, sí para lo judicial, pero va a tener su gobierno, y ubican la capital de esta gobernación en Sinaloa. Pero los problemas no están al sur, porque también, bueno, hay otro historiador que menciona en sus trabajos que a la hora de la creación de la gobernación no se tuvo en cuenta la diferencia que había entre el sur y el norte. No es lo mismo hablar de Sinaloa, no es lo mismo hablar de Culiacán, no es lo mismo hablar de Maloya, de Copala, donde ya la población española es más, o la población europea, perdón, está más asentada, la población indígena no está mayoritaria, está más control, que al norte del río Yaqui. Claro. Entonces, luego, en muy poco tiempo, la capital se traslada a lo que hoy es el Piti, lo que hoy es el origen de Hermosillo, ¿no? Pero luego revienta. Después, la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Qué pasa? Lo que ocurre es que en este querer controlar, ¿no?, a las autoridades, tú sabes que para sobrevivir en un determinado espacio, más allá del control político, control económico, son las redes de familia, son las redes comerciales. Aquí no se podía haber sobrevivido si no se hubiera establecido esas redes. Eso falta por estudiar. ¿Quiénes eran los que detentaban el poder político, el poder económico, y qué redes existían? Porque además sí están señaladas entre Sonora, Chihuahua, Guadalajara, incluso Cádiz, ¿no? Ahí hay pistas que nos pueden ayudar a empezar a iniciar a estudiar cuáles son estas redes. Los capitanes de presidio, que siempre se ha dicho y se repite la historiografía, es que eran unos corruptos, ¿no? Es decir, no están así. Los capitanes de presidio en muchas ocasiones ponían de su capital que tenían invertido, no sé por qué eran dueños de minas, o eran dueños de haciendas, o eran dueños de molinos, para pagar el sueldo de los soldados. O pedían préstamos. Ahí aparece Ambrosio de Meave, que es un vasco asentado en México, que muchas veces ANSA, en alguna ocasión le pidió prestado, ¿sabes qué? Sálvame. Entonces, bueno, es difícil cómo transcurre la vida conforme vamos avanzando del 17 al 18. El 18 trae un cambio de signo de 1700 con la llegada de los Borbones al trono español. Cambia la mentalidad de la administración desde la metrópoli. Hay una nueva forma de... Una reestructuración administrativa, una económica, comercial. Total. Que las reformas borbónicas. Siempre se ha mencionado el último tercio del siglo XVIII, pero ya desde 1700 las reformas ahí están, ¿no? Entonces, bueno, hay que eficientizar la administración, los recursos, qué personal es el que está dirigiendo. Una redistribución de todo, ¿no? Y hay un cambio también importante, que precisamente esta mañana estábamos hablando en una clase con los alumnos de una obra de Weber, de David J. Weber, acerca sobre los bárbaros, los salvajes, cómo eran considerados. Porque también hay que considerar que esta zona del noroeste, por su ubicación geográfica, está en los márgenes del imperio, es la periferia del imperio, no porque tenga menos valor que otras regiones, sino es donde los problemas es zona de guerra, es zona de donde no hay el control no es tan, ¿cómo podemos decir? Mucha riqueza minera. Sí, pero no está ganadera. Totalmente bajo control. Por ejemplo, tenía muy lejos la casa de ensayo, tenía muy lejos donde quintar, se contrabandeaba con las barras de plata. Lejos de todo. Pero bueno, no es consecuencia, eso no es motivo
motivo para que haya una serie de características. Lo que sí eso te permite, como dice Silvio Zavala, la peculiaridad del noroeste novohispano. Son hombres con más iniciativas, son hombres con incluso las mujeres en la época colonial, ¿no? Es decir, la época virreinal, perdón, son cuando los maridos se van a las campañas o los maridos se van a la guerra contra la Apache, ellas son las que agarran las riendas de sus haciendas, de sus familias. Son los mismos hombres de la Revolución Mexicana. Exactamente. Que cada uno tenía una escopeta en su casa, una Winchester de 30. Entonces, bueno. Pero ¿y qué tiene que ver todo eso con la expulsión de los pero lo que te venía a comentar es que hay un cambio de política, incluso hasta cómo cambia la concepción de trabajar y de pactar y de acercar a los que no están bajo la corona española. Me estoy refiriendo a los seris, me estoy refiriendo a los apaches, por ejemplo, ¿no? O comanches en otras zonas de la frontera norte. Cambia esa visión de ya no va a ser con las armas. Vamos a intentar incluirlos en unas redes comerciales a través de los regalos, las dádivas, los agasajos. Entonces, incluirlos en una red con el comercio. Y eso, por ejemplo, lo va a dejar muy claro Bernardo de Galvez. Bernardo de Galvez, que tiene una gran experiencia en esta zona fronteriza cuando llega a ser virrey de la Nueva España. Es la política entonces, eso es una característica más del nuevo tiempo, ¿no? Que empieza con los Borbones. Entonces, aquí hay divisiones administrativas, surgen las intendencias, se expulsa a los jesuitas, pero es decir, es un gran impacto, pero porque también, como decía antes, hace falta estudiar más a la población civil, entender a los vecinos, al comportamiento de los vecinos, porque se organizan en juntas, ellos tienen sus demandas, y después dentro de esos vecinos, ¿qué papel juegan los vascos? ¿Qué papel juegan los montañeses? Hay enfrentamientos entre ellos. ¿Cómo son las redes de relaciones? ¿Cómo son los pactos entre los matrimonios? ¿Qué vínculos hay con Chihuahua? Es decir, sabemos a lo mejor algunos elementos de algunos personajes claves, como Anza o como Vildósola, pero ¿qué pasa con la otra población? ¿No? Siempre me he preguntado eso, sobre todo cuando estudio la historia de Hermosillo, porque había una enorme población y estaban allí. Por ejemplo, hay un caso que también es un trabajo que ahí estamos haciendo entre María del Carmen Tonela y yo. Tú sabes que cuando llega, como motivo de la reforma borbónica, llega también un personaje clave aquí a Sonora, que es José de Galvez, ¿no? Ministro, visitador primero, después llega a ser ministro de Indias, un personaje clave así porque además está forjado, que inicia incluso su carrera así política, inicia cuando le presenta a la corona un plan, se llama así, el plan de un buen vasallo. Era un experto. Sí, ¿no? Entonces, cuando él decide y él ve que ¿por qué él se fija en que estas medidas y estas reformas hay que aplicarlas en el norte o en el noroeste? Es decir, ¿por qué la aplicación de estas reformas borbónicas, el noroeste es el mejor escenario? ¿No? Entonces, él trae esa idea, ¿no? Entonces, bueno, junto con esa campaña de aplicar con la aplicación de las reformas, primero dijo, bueno, hay que hacer una campaña para exterminar, ¿no? Exterminar primero, hay que erradicar a los enemigos que son los seris en ese momento. Bueno, te decía, hay un caso curioso, en la composición de esa gran expedición llegaron la compañía de los voluntarios catalanes, entre ellos que llegan como soldados, ¿no? Cuando te preguntabas quién eran los vecinos de Hermosillo, ¿no? En esta composición militar que llegan esta compañía de franco voluntarios catalanes, llegaron familias, obviamente. No llegaron familias, llegaron soldados, que se regresan una vez terminada la expedición, incluso algunos se quedan en otros territorios de la Nueva España, otros se regresan a la península, pero después finales de 1790-94, solicitan el permiso para regresar de Nueva Sonora con sus familias para trabajar las minas. Y estos son los que se van a quedar, es decir, vemos una transformación de soldados a vecinos, a colonos, y aparecen, tierra. Son los puyols, son los basols, que vienen con sus familias, con sus hijos, con sus esposas, y entonces aparecen en el primer reparto que se hace de tierras en el Piti, esa ordenación. Ahí están. Entonces, bueno, por ahí esas son pistas que nos van a dar. Entonces, esas son familias que llegan, que primero fueron soldados, que conocen y les interesa regresarse a Sonora porque ven un gran como oportunidad de invertir y de quedarse en esas tierras. La tierra de entonces, eso es lo que hay que empezar a trabajar. ¿Quiénes son estos ese antiguo vecinos? presidio de San Pedro de la Conquista se convierte en la villa del Pití, que es Hermosillo, una población que ahora es capital del estado, y así pasó en muchas poblaciones. Lo que pasa es que la construcción de los presidios en otras
en otras partes de Sonora que sí hubo, ¿no? Hacia final del siglo XVIII vamos a tener 6 presidios y 2 compañías de indios presidiales. Menciónanos, ¿no? por favor, los presidios. ¿Cuáles fueron presidios? ¿Te sabes de memoria? Hermosillo, San a ver, Miguel de espérate, Orcasitas, primero es una compañía volante, ¿no? Sí. Que viene desde el fuerte. Después se establece, el primero es el de Fronteras. O Santa Rosa de Corodehuachi. Y algunas veces aparece en la documentación como San Bernardino. Sí. Así aparece el nombre. Después se crea en 1741 el del San Pedro de la Conquista del Pitic, que se traslada luego a San Miguel de Orcasitas. Después se va a crear el de Terrenate. Después el de Santa Gertrudis de Altar o Santa Cruz. Después el de Buenavista y el de Tucson. Que se traslada a Tucson, ¿no? Pero primero el de Tubac, que se traslada luego a Tucson. Y después el de Buenavista, que es más San Carlos de Buenavista, donde está la presa del Oviachica ahora. Exactamente. Y después al final, en 1794-95, se crean las 2 compañías de indios presidiales ópatas, uno en Bavispe y otro en Bacoachi. Bastante violentos esos que fueron los que derrotaron a Miguel Hidalgo. Exacto. Si se dan cuenta, María, las reformas estructurales o las reformas de Estado siempre han existido, no es ninguna novedad en este país. Ahora se habla de eso, de una reforma del Estado, reformas estructurales. Ninguna novedad. Eso nos enseña la historia. Nos vemos la próxima semana. Gracias, María. Gracias a ti.